Queridos amigos de Artistas del Acero, dentro del marco de la Feria de Arte del Biobío, hemos querido realizar una serie de ponencias y conversatorios con destacados de la región, en los ámbitos del cine, artes visuales, arquitectura. En el primer espacio que hemos dedicado a estas ponencias, hemos invitado a Carolina Lara, que es una destacada periodista de la Universidad de Concepción, licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile, dedicada al periodismo cultural, la investigación, la curatoría y la difusión del arte contemporáneo desde regiones, abordando ámbitos como arte y política, territorio. Desde el año 2010 vive en Tomé, donde es actual presidenta del Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé. Desde 1915 es parte del de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción, siendo curadora del Punto de Cultura Federico Ramírez y cogestora del encuentro anual Rotativa Prácticas de Arte Contemporáneo en Comunidades. Colabora en la revista biográfica de la Asociación de Grabadores de Biobío e el colectivo Mesa 8, que aborda la relación entre arte contemporáneo y las comunidades. Ahora vamos a iniciar entonces esta conversación y esta ponencia con Carolina Lara. Bueno, queridos amigos, entonces vamos a quedar con Carolina Lara, que ya dijimos su currículum, con un tema muy interesante desde mi punto de vista y muy atractivo para el conocimiento de toda la gente que está vinculada al arte y la cultura. Se llama De la dictadura al estallido social, experiencia de arte y activismo en Concepción. Carolina, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, bienvenida a la Feria del Arte del Biobío, que para nosotros de verdad es un honor tenerte con un tema tan importante como este. Hola, gusto de saludarles. Agradecida por la invitación de poder transmitir estos contenidos, esta mirada sobre el arte en Concepción, un acercamiento también histórico a lo que ha pasado en la zona en ciertos contextos problemáticos. Bueno, el título suena rimbombante. No te preocupes, pero suena muy bien, se ve muy bien. Sí, sé que tengo como 15 minutos para entregar algunos contenidos, da para harto en realidad este tema. Sí. Pero nace, bueno, arte y activismo nacen en realidad de el interés que he tenido por trabajar ciertos lenguajes del arte con compromiso político, social. Bueno, mi biografía, mi currículum, digamos, indica que soy periodista, pero trabajando en forma independiente y especializada en arte contemporáneo. Me he relacionado con artistas y ciertos temas y sobre todo interesada desde lo regional. Lo que me interesa es compartir de partida algunos contenidos que tienen relación con una investigación que realizamos con una equipa. Hace como 5 años hemos estado un poco lentamente trabajando, pero ya estamos llegando a la recta final sobre Concepción, te devuelvo tu imagen, artes visuales en resistencia en el periodo de 1972 a 1991, que lo hemos realizado esta investigación con Lely Fernández, Gonzalo Medina, Claudio Ortiz. Esto fue también una exposición que estuvo el año pasado en la sala David Stichkin, y justo nos tocó estar en esta exposición en el contexto del estallido, porque fue ahí en la sala entre diciembre y enero, así que estábamos ahí montando y trabajando en esta muestra que se basa mucho en archivos, justo en plenas movilizaciones. Y además por mi trabajo me ha tocado relacionarme también con otros artistas como Guillermo Moscoso, por ejemplo, que también es muy relevante en este tema, e interesada también, siguiendo la línea, también voy a mostrarles un poco más también de Colectiva Efímera, que es una colectiva que se ha instalado desde el feminismo actualmente. Así que voy a compartir pantalla. Toda tuya la pantalla ahí para que tú expongas este tema de la dictadura del estallido social.
como les decía, suena rimbombante, pero es todo un ámbito de investigación que yo creo que es digno como para poder ampliarlo, obviamente, mucho más de lo que de las luces que voy a dar acá. Bueno, de la dictadura al estallido social, experiencias de arte y activismo en Concepción. Parto desde el contexto de la dictadura. Esta fue una primera experiencia que nosotros en la investigación que les comento nos parece súper clave, un hito, que es desde el colectivo Arte 80, que es un colectivo que bueno, con el tiempo después lo nominaron, pero lo formaron jóvenes estudiantes que estaban recién egresando del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Lo formaron Pilar Hernández, Munael Fuente, Germán Arauz, Iván Cárdenas, entre otros artistas. Esta primera experiencia de Pilar Hernández y Manuel Fuente, o Munael, fue Arte Acción. Fue una exposición, entre comillas exposición, que se generó en diciembre de 1979, en el contexto de la censura que había en esos momentos, en el contexto de una universidad intervenida militarmente, con una administración que tenía que estar, digamos, dando cuenta siempre al régimen de todo lo que se hacía. Entonces comenzaron estos jóvenes artistas a vivir en carne propia la censura. Frente a obras que en realidad directamente no cuestionaban la dictadura, pero sí había por debajo de ciertas obras conceptuales, empezaron a trabajar más con lo experimental y desde la gráfica también, muy influenciado por conversaciones con un profesor en esos momentos, Pedro Millar. Y esta primera experiencia se debe justamente, ellos lo iban a hacer en la sala universitaria, y esa muestra fue censurada. Era una inauguración como acción de arte que luego le hicieron en el Instituto Chileno Norteamericano. Y se instala así como un hito realmente importante en la historia del arte en Concepción, ya que antes de esto nos encontramos, bueno, hasta los años 60, principios de los 70, con una historia súper importante desde la pintura, desde el grabado. Bueno, una vez que viene el golpe militar, el golpe de Estado, hay esta suerte de apagón cultural a principios de los 70, donde realmente costó mucho volver a reunirse frente al miedo, frente a la tremenda represión, a la posibilidad de muerte inminente que había si la gente se expresaba o se reunía. Entonces, ya a fines de los 70 comienza a generarse un cierto movimiento en Concepción, empiezan a darse ciertos espacios de reunión, desde la cultura se empieza a generar especialmente como esta inquietud ya por volver a reunirse y volver a hacer algo. También a fines de los 70 son las primeras agrupaciones por los derechos humanos, entonces comienza, digamos, a gestarse desde lo colectivo como a perder el miedo de algún modo. Y esta exposición en 1979 fue un hito porque, como les decía antes, de eso era el grabado, eran los lenguajes tradicionales, la universidad, la escuela de arte estaba recién creada el año 72 y la formación era desde lo académico, desde el oficio. Pero ya a los estudiantes les llegaba información de lo que estaba pasando, bueno, a nivel internacional también, y es una suerte de happening en el fondo lo que ocurre acá, donde hay una inauguración sin obras de arte, en definitiva, donde la misma reunión de quienes llegaron ahí, además que sembró como muchas expectativas de qué iba a ocurrir, habían muchos estudiantes de arte, algunos profesores, amigas, amigos, llegaron acá como con la inquietud de qué iba a pasar, y donde finalmente esto de reunirse en esta inauguración sin obras de arte era finalmente la obra de arte. Entonces se instala realmente como esta suerte de happening. Happening es como una acción de arte media azarosa, donde todo lo que va ocurriendo en el instante va siendo significativo. Y bueno, aquí claramente lo significativo es la posibilidad de reunirse cuando está prohibido reunirse.
Y además la ironía frente a la obra de arte, cuestionarse desde la idea que había de obra de arte contemplativa y finalmente esta reunión que tiene este peso simbólico tan fuerte es la obra de arte en sí misma. Entonces se instala como un primer hito desde el arte contemporáneo, desde lo experimental y también en respuesta, digamos, al contexto político tan problemático que había, social y político. Entonces Colectivo Arte 80 fue súper importante en esos momentos y viniendo desde las artes visuales. Acá en estas imágenes se pueden ver otras experiencias más que hubo en relación de los artistas que en esos momentos, jóvenes artistas, respondían al contexto de la dictadura. Detenido peligroso crítico de artistas, dice el afiche que está pegado ahí. Eso también fue del Colectivo Arte 80. La octava de la hora era como una portada de un diario. Estaba ironizando con la portada de La Tercera de la Hora, que es el diario La Tercera de hoy, pero bueno, se llama La Tercera de la Hora, y instalan este afiche, o sea, con la idea del afiche, ya el desplazamiento desde el grabado, desde lo gráfico, en el espacio público, es un tipo de obra que, bueno, ahora lo miramos como obra, como acción gráfica, tiene hasta nombre, y donde instalaban desde la ironía como un doble discurso posible, donde, por ejemplo, si pensamos en la palabra detenido peligroso, ya habla como desde un prontuario policial, pero también desde la idea de los detenidos desaparecidos. Entonces, de algún modo ya nos remite como otro contexto, pero inmediatamente lo quiebra con la ironía peligroso crítico de artistas. Entonces, todos los titulares acá en esta página tienen como esa doble lectura, como que parece que fuera un chiste, pero detrás de los conceptos hay toda una crítica a través de la ironía. La octava de la hora la pegaron en distintos sectores de calles en Concepción, cerca del campus universitario, en la Diagonal, y fue como un día o 2 días después del Día de la Raza, entre comillas, del 12 de octubre. Entonces también hay un titular ahí que tiene que ver, que se conmemora el Día de la Hispanidad desde la reducción mapuche, no me acuerdo qué nombre salía. Por ejemplo, uno de los titulares también apela a eso. Entonces, también desde esta ironía, también visibilizando de algún modo también el rol del arte en este contexto, y definitivamente, como podemos ver en relación con la obra anterior, ya saliéndose del contexto, el campo del arte propiamente tal, y ya instalando un gesto en la calle misma, en el espacio público, instalándose frente al transeúnte común y corriente. Y en la ficha acá, ninguna calle llevará tu nombre, que yo creo que más de alguno le debe parecer conocido porque ha sido como perpetuado de algún modo en distintas manifestaciones hasta hoy incluso. Esto fue obra de Taller Marca. Taller Marca lo formaron Ricardo Pérez y Iván Díaz. Fue un taller que, bueno, un taller que ellos abrieron recién saliendo de la Escuela de Arte, de algún modo como sustento, como para hacer afiches, trabajar para distintas organizaciones, trabajaron incluso para la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción, pero también cuestionándose en el contexto de dictadura desde la pregunta, porque ellas son artistas que desde la pregunta el cómo aportar, cómo incidir, cómo poder lograr un cambio frente a este contexto tan problemático desde el arte. Entonces, desde ahí es que eran artistas formados en grabado, que lo gráfico lo van llevando, en este caso puntualmente, a la idea del afiche, del cartel, y pegándolo en las calles. Ninguna calle llevará tu nombre, estuvo también, al igual que la octava de la hora, pegado en distintos sectores también de alto tránsito, digamos, en el centro de Concepción, también cerca del campus universitario. También, bueno, también desde la ironía, si lo vemos, esta es y un poco como la idea del collage, como de descontextualizar ciertas imágenes que vienen como de otros contextos y reunirlos acá con otros discursos y textos, se arman cruces y nuevos textos, entonces son prácticas conceptuales igual. Y esta es la foto de Pinochet que tomó un fotógrafo holandés para el TDU que hubo el 19 de octubre del 73.
Chas Garensen. Y una foto que circuló por todo el mundo donde se veía el dictador, así con gafas dentro de la ceremonia religiosa y instalándose 6 días después del golpe militar con esta actitud de dictador, o sea, como la imagen del dictador. Y en ninguna calle llevará tu nombre como una especie de sentencia, así que ya lo juzga y que además también está de algún modo planteando como todas estas conmemoraciones de héroes en las calles, que bueno, ahora con el estallido se han caído, han sido cuestionadas, han sido derrumbadas más que nunca, pero un poco también como esa ironía, como del prócer, así que es instalado en las calles, pero en este caso la sentencia es ninguna calle llevará tu nombre. Que también, bueno, es una imagen muy fuerte que nos traspasa hasta ahora, de Taller Marca. Acá también de la época, entonces, y esto ha sido como una obra como emblemática, corresponde al Teatro Urbano Experimental, al TUE. El Teatro Urbano Experimental se formó con también jóvenes artistas que estaban saliendo de la escuela de arte, pero también fue mucho más abierto y multidisciplinar, donde estuvieron, bueno, Roberto Pablo, Ricardo Sepúlveda, Gonzalo Ruminot, Patricio Zamora, Flavia Vergara, después con el tiempo, porque desde el 82, más, bueno, el Azul, que es esta obra es del año 82, las anteriores eran entre el 79 y el 80, aquí ya se instala el TUE, se formaron como el 80, y estuvieron hasta fines de los 80, principios de los 90, y fue un colectivo, una plataforma de trabajo colectivo donde con el tiempo entraban y salían artistas, entonces más o menos contabilizamos como bueno, no los contabilizamos nosotros, era como parte de los testimonios para esta investigación que les he comentado. Entrevistamos como más de 40 personas y entre los testimonios dimos como con este número de tanta gente que pasó por el TUE. Alexis Figueroa, Paola Aste, o sea, gente que también venía desde la literatura, de la danza, del teatro. Fue multidisciplinario y se planteaban de algún modo desde prácticas performáticas, por lo tanto como de raíz hacia artes visuales, pero también con influencia del teatro El Rizomo, que fue un grupo de teatro italiano que llegó a dar unas clases para una escuela de verano y que los traspasó mucho, como de trabajar desde esta suerte de teatro del silencio, cuando todavía en Santiago no se fundaba el Teatro del Silencio, y el TUE realizó algunas obras en salas, pero lo que fue especialmente fuerte y con una visualidad muy tremenda igual en términos de lo simple, de lo impactante, pero simple, o desde lo simple pero impactante, y en el espacio público en particular. Entonces también con esta idea ya como de salir de los espacios convencionales, instalarse en la calle, instalar el cuerpo en la calle. Y esta obra en particular, que fue el año 82, un día de abril del año 82, hicieron esta intervención en el campus de la Universidad de Concepción, donde iban enteramente pintados de azul, y transitando como desde el arco de medicina, lentamente, con ciertos movimientos, entre el azar, entre un guión preestablecido, moviéndose, deteniéndose a rato, llegaron hasta el foro. Ahí hicieron algunas intervenciones también con, bueno, como se ve como con esa manta, con otros elementos también, todo azul, haciendo unos dibujos con tierra azul. Entonces, esto que parece como tan poético, en el fondo lo efectivo que tiene, entre comillas, es intervenir un campus universitario que estaba, o sea, a su vez intervenido militarmente en esta ciudad que imaginamos, bueno, yo no vivía en Concepción por entonces, pero la dictadura tuvo color gris, fue, digamos, en este ambiente de silencio, de represión, donde poder instalar el color, instalar estos gestos que iban quebrando esa normalidad ahí, cuestionable, y en esta suerte de danza van quebrando esa cotidianidad, esa especie de normalidad que no podía ser posible,
y también desde el silencio, o sea, el poder también, desde el cuerpo que se sitúa, pero desde el silencio igual resulta muy significativo. Entonces, teatro urbano experimental, el TUE. Y lo otro también que tienen estos grupos, y cosa que es muy importante en la época de estos artistas, en los procesos que se empezaron a generar acá, es que junto con cuestionarse el espacio del arte, que era insuficiente por la censura, pero al mismo tiempo por esa necesidad de integrarse más activamente al espacio urbano, al espacio social, a lo político, es que lo colectivo empieza a ser muy importante. Y por otro lado, el integrarse más allá de colectivos de artistas, el poder relacionarse con otras organizaciones de derechos humanos, de familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones sindicales, poblacionales. Entonces, por ejemplo, tanto el TUE como el Taller Marca son artistas que fueron instalándose también, por ejemplo, en espacios comunitarios, en el gimnasio de algún colegio, en alguna sede vecinal, poblacional, en carpinteros y ebanistas, por ejemplo, que hasta ahora existe y que también fue súper importante, con, más allá de la idea de obra de arte, con acciones que incluso se iban saliendo de la idea de obra de arte. Entonces hay un deslinde ahí, un salirse de los límites que es súper importante, y como el arte propiamente tal, el campo del arte empieza a ser insuficiente. ¿Para qué decir de la obra como contemplación? Entonces, siguiendo un poco con esta idea de los nexos de artistas, por entonces, con organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, está esta imagen que es una intervención que se hizo desde el PIDE, que era una organización que era Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, y fue un trabajo colaborativo de Ricardo, más conocido como Chepo Sepúlveda, y Miguel Parra. Esto ya es del año 88-89, afuera de la catedral. Fue una manifestación que hicieron un grupo de niños, niñas desde esta organización, donde, bueno, Chepo, Miguel Parra, también otros artistas, como les decía, colaboraban con estas organizaciones, trabajaron en estas siluetas pintadas, que eran como estos cuerpos emergiendo, como desde el dolor, desde un desgarro, iban caminando por la calle en el centro de Concepción, y llegan hasta las puertas de la catedral. Pensemos que el 83 en este lugar se inmoló Sebastián Acevedo, el obrero que se quemó frente a la detención de dos de sus hijos, estuvo buscándolos días desesperados, sin ninguna respuesta, tocando puertas de autoridades, de la policía, de comisaría, etcétera, sin tener ninguna respuesta. Entonces, frente a esa desesperación, se quemó afuera la catedral, y el hecho, o sea, nos traspasa hasta ahora, y tal vez era primera vez que, o sea, poco a poco se iba sabiendo del horror, pero este hecho fue tan tremendo que fue como el horror muy presente, o sea, es demasiado real. Pensemos que la manipulación que había también de medios de comunicación, de tanta gente que no creía lo que había detenidos desaparecidos, que había muerte, que había tortura, que había violación a los derechos humanos. Entonces esto como que Sebastián Acevedo lo instala absolutamente, y vuelve la entrada a la catedral un lugar muy significativo que hasta ahora lo es. Entonces muchas manifestaciones, performance, acciones de arte se han desarrollado acá en las puertas de la catedral. Y bueno, la colaboración de estos artistas con el PIDE también se da en el marco de un nivel ya de organización mayor, de construcción de tejido social, que la cultura fue súper importante para ello en dictadura. Se había formado acá una agrupación ya que fue súper determinante igual desde los artistas, que fue la ADA, la Agrupación Democrática de Artistas. El ADA fue integrada por diversidad de artistas, todos los artistas, como que toda la escena cultural que estaba, digamos, comprometida social y políticamente en la época, estaban todos en el ADA, así, músicos, poetas, gente que bueno, artistas que trabajan desde lo poblacional, el TAVIC, que fue el taller de videoarte independiente de Concepción, con Francisco Albarrán, Rodrigo Sáez, Javier Faúndez, Sonia Roja, que fue un grupo también importante del video. Ellos estaban también en el ADA.
Todos estaban en el ADA, y el ADA trabajaba directamente con organizaciones, con otro tipo de organizaciones definitivamente, entonces los relatos cuentan, o sea, había un evento poblacional para visibilizar las violaciones a los derechos humanos, no se podía difundir de esa manera, entonces era el acto cultural llamaban al ADA, el ADA lo armaba el escenario, armaba la escenografía, llegaban los artistas a cantar, teatro, danza, de todo, entonces qué importante fue el mundo de la cultura en dictadura para poder acabar con la dictadura y bueno, y esa buena historia aparte, cómo se fue generando la cooptación de los partidos políticos a este movimiento, pero todo lo que fue visibilizar a través de la cultura fue súper importante. Y acá a principios de los años 90 ya, desde los relatos de las y los artistas que entrevistamos, en todos hay una coincidencia respecto a lo que pasó a fines de la dictadura, a fines de los años 80, respecto como a la instrumentalización que hubo de los partidos políticos del movimiento cultural. Cuando todo se empezó a pactar, a acomodar, cuando el arte ya, la cultura como que dejaron de ser importantes para estos acuerdos políticos a puertas cerradas, empezaron a restarles apoyo, entonces se empezaron a cerrar algunos espacios y bueno, vino el plebiscito, llegaron las elecciones presidenciales, se abrió con colores del arco iris la transición democrática, y muchos quedaron así como un poco en el vacío, como que lo logramos, así como una pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos para la casa? ¿Nos dedicamos a otra cosa? Como eran jóvenes también se iban a estudiar, a seguir estudiando. Bueno, esto pasó no solo en Concepción, en todas partes. Toda esta efervescencia política, participativa, social, comenzó a apagarse, comenzando en los 90, pero aquí es destacar la presencia de algunos artistas que continuaron de algún modo trabajando porque la alegría no había llegado, ahora lo sabemos mejor que nunca, pero en esos momentos no lo teníamos tan claro. Y este es un trabajo de Miguel Parra, El virus que navega en el amor, del año 91, con colaboración de Lorena Muñoz. Otros temas empezaron a visibilizarse, y aquí estamos desde las disidencias sexuales, desde el tema del VIH-Sida, desde esos otros cuerpos que también estaban sufriendo frente a este poder, esta dominación, la marginalidad, y más con el flagelo que implicaba por entonces el SIDA, del cual no se tenía completa información, ni menos aún educación, y se estigmatizaba a todo un grupo, a los y las, los homosexuales en particular. Esta es una pareja homosexuales besándose, y que a través de esta gráfica lo instala Miguel Parra en el espacio público también. Esto está en el foro de la Universidad de Concepción. Y también ligado a organización. Ligado a Miguel Parra, trabajaba por entonces en el CEPS, que es el Centro de Estudio y Prevención, Centro de Estudio, Prevención y Salud Social, con Cristian Rodríguez. Y fue una organización súper importante en esos momentos para instalar este tema, para instalar también, había detrás del VIH-Sida había un tema que era también desde la marginalidad y desde, como les decía, desde estos cuerpos que no estaban considerados en la transición democrática y que seguían viviendo violación a los derechos humanos, donde además el VIH-Sida era una condena a la muerte y no había políticas de salud al respecto. En este tiempo vienen las yeguas del apocalipsis, la dupla de Pedro Lemebel y Francisco Casas a Concepción. Estuvieron en un primer encuentro de homosexuales y lesbianas, un primer encuentro nacional que se hizo en Coronel, por entonces, el año 91. Y también realizaron una performance que fue histórica, importantísima en la Escuela de Periodismo, que fue homenaje a Sebastián Acevedo. Así que, digamos, desde las disidencias continúa como este interés y esta necesidad y urgencia de seguir trabajando el arte en relación con el activismo, arte y activismo. Bueno, acá
¿Qué sería activismo artístico? Igual, como ensayando también una definición que tomo lo intento tomar desde el libro La investigación perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en Latinoamérica, que una investigación desde la red de conceptualismos del sur, a propósito, bueno, se hizo sobre ello una exposición donde se tomaron distintas manifestaciones que hubo en Latinoamérica, en el contexto de las dictaduras en Latinoamérica, donde hay varias relaciones vasos comunicantes. De algún modo el arte y activismo en el fondo habla, bueno, del arte más allá del arte, en el fondo del arte integrado a este ímpetu, a esta necesidad de acción política, de acción social, donde el arte es más bien una herramienta que va implicando también relacionarse con estos otros ámbitos, con lo social, con lo político, con organizaciones, con comunidades, donde también el arte ya pierde este interés o esta necesidad o la imagen de la obra como pieza, como objeto contemplativo, más aún transable, o sea, mercado, no importa acá. Esta materialidad débil que se habla acá como de la inmediatez, de lo efímero, la idea de la acción, se instala el cuerpo, o los o las cuerpas desde lo colectivo también. Entonces, esta idea de colaborar en el fondo, de incidir, entonces me gusta mucho lo que dice acá al final, como que más que tematizar la política, se contribuye, o sea, ay, activismo, yo tematizo la política, hablo del contexto social político, de las problemáticas actuales, no, es más que eso, es producir política, o sea, ya es realmente activar, es actuar, así, más allá de referirme académicamente a un tema político, es como incidamos realmente. Entonces, por esto esta necesidad de irse más allá del ámbito del arte y de relacionarse efectivamente con el contexto a través, bueno, del movimiento social que había en la época. Y lo vamos a ver un poco también ahora cómo ha seguido ocurriendo en Concepción. A fines de los años 90, y hasta ahora, un trabajo súper importante al respecto desde el activismo ha sido el trabajo de Guillermo Moscoso. Guillermo Moscoso se pasó por la escuela de arte, se salió de la escuela de arte, se dedicaba al grabado, pero traspasado también por la realidad del VIH-Sida, es que empieza también a militar en una organización en Positivamente Positivo. Habían como algunas organizaciones en su momento en Concepción en los 90 que estaban trabajando por el tema del VIH-Sida, por este flagelo, por esta otra pandemia. Y él empezó a trabajar ya directamente con el cuerpo. A través del grabado va generando ciertos relatos que tenían que ver con el padecimiento del VIH-Sida, con lo que implicaba el tratamiento, con lo que implicaba los medicamentos que había en su momento, que no había tratamiento universal, donde había como listas de esperas de la muerte que se le llamaban, donde los pocos medicamentos que llegaban a ciertas personas, por supuesto que se privilegiaba a heterosexuales o mujeres casadas, después en el listado venían después homosexuales, y al final travestis, al final transexuales, entonces había una categorización que en el fondo a los que estaban al final de la lista los condenaba a muerte. Entonces, frente a esa situación tan tremenda, que Guillermo Moscoso se instala con la cuerpa en ciertos lugares decisivos, en ciertas fechas de conmemoración decisiva. Esta obra, o sea, esta acción, es del año 2010, El estigma de los cuerpos vulnerados. Fue realizada en el contexto del Candlelight, de la conmemoración a los muertos y muertas por VIH-Sida, bueno, que se hace siempre en mayo. Creo que fue en mayo del 2010, no, ya entré en la duda. Así que fue en mayo o en diciembre también está el Día del SIDA, también es otra fecha conmemorativa importante de visibilización. Y bueno, Guillermo siempre, si bien con el tiempo ha trabajado otros temas, desde lo político, siempre absolutamente, sigue también en estas fechas manifestándose con ciertas acciones.
Esta obra del 2010 también da cuenta de un momento en la performance importante en Concepción. Surgieron varios artistas de la performance. Guillermo venía trabajando con performance como desde fines de los 90, en los años 2000, igual pensemos en el contexto del arte en Concepción, donde hay ya varios artistas y colectividades que están trabajando con lo relacional, están trabajando con el territorio, con comunidades, pero desde la performance propiamente tal, de manera muy visible e importante es el trabajo de Guillermo. Pero por ahí por el 2008 surgió un buen grupo de artistas que estuvo trabajando con performance en Concepción. Bueno, hasta ahora, pero fue como un momento si bien álgido, hartos artistas están trabajando con performance. Y esta hora el 2010 de algún modo da cuenta de ello, porque aquí tenemos, por ejemplo, a José Agurto, Pamela Navarro, Adriana Rabanal, Alperoa y Javiera Silva. Están todos trabajando en esta acción, que si ven están las puertas de la catedral. De algún modo el montaje, o sea, la puesta en escena, toda esta performance duracional, es imaginario de Guillermo, como que los otros artistas están aportando acá este imaginario donde Guillermo se instalaba con un alter ego, que es el ángel indulgente, y este alter ego usualmente asumía un rito, como toda una ritualidad donde hay muchas referencias a la Iglesia Católica, pero en términos críticos, o sea, cambia la simbología de la liturgia, en el fondo, con toda esta simbología que tenía relación con lo hospitalario, con el VIH-Sida, con esta última cena, que en el fondo habla de la muerte, y una crítica a la Iglesia Católica, que una gente que claramente ha aportado al genocidio del VIH-Sida con sus políticas discriminadoras. Bueno, entiendo que eso ha ido cambiando, pero la crítica al poder de la Iglesia y al poder del Estado, también a los poderes, ha estado totalmente presente en el trabajo de Guillermo. Y en esta acción ocurren distintas situaciones como duracional. En el espacio público, bueno, está obviamente ahí la referencia a los cuerpos muertos, los cuerpos, bueno, la gente que moría por el SIDA, eran cuerpos que incluso hasta como cuerpos ya sin vida eran discriminados, entonces taponeados en todos sus agujeros, envueltos en estos plásticos. Y luego está esta liturgia donde hay, por ejemplo, muestra retratos que de algún modo simbolizan como los muertos y muertas por el VIH-Sida, pero son distintas personas que han donado su rostro, digamos, con un número como de serie, que es un trabajo paralelo que hacía también Guillermo en esos momentos. Y espacio público, ahí incidiendo inmediatamente eh, frente a la gente que iba circulando y que se quedaba obviamente alrededor mirando. Y acá también otro trabajo de Guillermo Moscoso. Esto es del 2011 y lo vemos un poco como en esta otra faceta, digamos, pero más allá del tema del VIH-Sida, que ha marcado fuertemente su trabajo desde un comienzo hasta ahora, también el instalarse desde ciertos contextos, también desde lo político, acá está en el contexto de las movilizaciones estudiantiles, hizo este recorrido performático por Concepción, La Lavandera, donde Guillermo primero partió instalándose afuera de algunos establecimientos educacionales emblemáticos, con la Enrique Molina, el Liceo de Niñas, con la bandera, con esta batea, con esta fuente, caminando, entre ángel indulgente y aquí hay una mutación de alter ego, porque Guillermo ha trabajado con el ángel indulgente y con Aria Sucia, que es otro alter ego. Aquí hay una especie de híbrido. Con la bandera chilena que llegaba al lugar, la lavaba y luego si mojaba, en vez de estrujarla, iba golpeando fuertemente en el suelo, azotándola en una especie de danza, cueca, dando una vuelta, y muy fuerte como imagen, igual es muy fuerte este golpe en la bandera, y bueno, la bandera chilena es un símbolo tremendo de patria república, de dominación, de poder, y también de estas estructuras que en el fondo no son impuestas y que cuestionamos
en estos momentos. ¿Qué significa esa bandera? Entonces aquí está siendo golpeada, deconstruida, lavada, la necesidad de lavar ese símbolo que está tan cargado, y afuera estos espacios. Y Guillermo, como es tan desbordado, finalmente no solo estuvo afuera de establecimientos educacionales, sino que como en este recorrido haciendo una suerte de estaciones de Vía Crucis. Entonces fue también, por ejemplo, afuera de la municipalidad, gobernación, intendencia, todos espacios de poder, afuera de la catedral, por supuesto, afuera de la Universidad de Concepción. Entonces era visibilizando también estos lugares simbólicos tan cargados también de la connotación del poder en nuestra ciudad. Esto a propósito también el contexto es de un trabajo curatorial hecho con Guillermo para una exposición retrospectiva que estuvo el año 96 en la Pinacoteca y que, o el 96, el 2016, y el 2018 lo llevamos a algunos espacios en región, en Chillán, Los Ángeles y Tomé. Cuerpo, memoria y... No era Cuerpo, Memoria Activa. Ah, ya, se me fue el nombre de la muerte. Y acá esta es colectiva efímera, que igual encuentro muy interesante de relevar en el contexto de las movilizaciones feministas del 2018, pero una colectiva que se instala también, bueno, desde el estallido social también realizaron performance. Bueno, solo mujeres obviamente, y surgieron justamente al calor de las movilizaciones feministas, específicamente en el contexto de la Universidad de Concepción. Ellas son Valentina Díaz, Constanza Vilés, Fernanda Carrasco, Laura Cisterna, Carla Hernández y Liuz Castete, que Liu, bueno, tiene peso propio. Ella es una artista de la performance también muy importante, que incluso está desde el 2010 trabajando igual acá en la zona. Y Colectiva Efímera me resulta muy significativa también, como les decía, de lo que ha ocurrido el último tiempo, de la necesidad de poder instalarse en el espacio público, en la calle, con ciertas acciones que van connotando tanto también espacios de poder como situaciones de marginalidad, de dolor, de violencia, de la violencia de este sistema sobre los cuerpos, sobre las cuerpas. Acá, bueno, esta performance del 2018 se llama Ancestras. Se ubicaron afuera de una FP, donde están como este grupo de ancianas que va saliendo el lugar, van avanzando con dolor, con desgarro, van armando esta suerte de red. Ellas van hablando acá, bueno, de la memoria ancestral de las mujeres, pero también de la situación de la tercera edad frente a este sistema de pensiones tan injusto que finalmente, bueno, tiene precarizada a la tercera edad en situaciones de empobrecimiento tremendo. Lo que igual encuentro como significativo y como que surge también desde la necesidad, como ellas, como colectiva efímera, se declaran anticapitalistas, antipatriarcales y feministas, o sea, absolutamente desde el movimiento feminista instaladas. Van armando también esta performance, un día de lluvia, así como imagen, están en su Instagram, no sé si el video completo, parte del video, pero también como que el contexto en que ocurre en la ciudad es Concepción, lluvioso también, donde va ocurriendo, entonces como especialmente dolor, así como, y están golpeando el suelo a pie pelado, uno casi siente el frío, es muy tremenda, muy impactante. Y también el dolor de ella, un poco, hay harto de teatralidad también en este trabajo, está el maquillaje, como el asumirse como estos, como personajes, digamos, no están como ellas mismas, en este caso en particular,
pero logra ahí esa presencia desde lo colectivo y desde ese clima tan tremendo también, como traspasar absolutamente ese desgarro y dolor totalmente. Entonces, bueno, aquí les muestro algunas experiencias desde agrupaciones que son generalmente artistas, hasta ahora lo que hemos visto, que trabajan que vienen desde el mundo de las artes visuales y que se instalan desde el cuerpo en la calle, y está este trabajo también desde movimiento social, con organizaciones, pero también quise traer como otra experiencia que, perdón, para repasarlo un poco, porque me parece que fue tremendo acá un poco, de algún modo, lo que ocurrió, y aquí estamos como en el contexto pleno estallido, y que fue en el marco de Rotativa, que es un encuentro que hemos hecho. Bueno, yo trabajo en la Dirección de Cultura en la Municipalidad de Concepción, soy curadora del Punto Cultura, Federico Ramírez. Desde el 2017, año a año, hemos hecho este encuentro Rotativa, prácticas de arte contemporáneo en comunidades, junto a Almacén Editorial, que son Oscar Concha y Felipe Oliver, donde hemos querido trabajar la relación de artistas regionales principalmente con barrios de la ciudad, como de relacionarse con organizaciones en barrios, de activar situaciones. Lo hemos trabajado desde la idea de residencia, desde la idea de mediación. El año pasado, el 2019, y Rotativa siempre ha sido en noviembre. De hecho, bueno, ahora está la exposición virtual que en el sitio del Punto Cultura, que releva justamente estas experiencias que ocurrieron en 2019 a través de una publicación que sacamos. Porque el 2019, los años anteriores habíamos hecho este trabajo en barrio y al mismo tiempo puesto en la sala. O bien en la sala habíamos generado actividades de mediación con la idea de montaje en proceso, donde distintos grupos de barrio realizaban ciertas actividades a partir de cuestionamientos políticos también, en la sala desde artistas mediadores. Entonces, estábamos como en pleno armando Rotativa 2019, había dos artistas trabajando en barrio, que eran Sebastián Rivas y María Lorena Figueroa, en La Nueva Aurora y Prieto Cruz, y al mismo tiempo habíamos invitado a un grupo de artistas. Decidimos que fueran, bueno, artistas locales, como por la idea también de poder fomentar, apoyar como en el diálogo de diferentes artistas, de cuestionar también una escena local, como en esa intención. Y estábamos así en pleno, como a principios de octubre, con Eduardo Cruce, Carla Cimarrona, Karina Capitana, Valentina Díaz, Vania Caro. Entonces, un tremendo grupo súper potente de artistas que vienen desde el arte contemporáneo propiamente tal, desde la poesía, desde la performance, eh, desde el activismo también. Algunas de ellas, bueno, Karina Capitana, por ejemplo, conocida desde ese lugar. Entonces estábamos en pleno cuando viene el estallido, y estábamos como en conversaciones así como, ya que vamos a hacer, queríamos, de hecho el tema era arte, activismo, activación, porque ya, bueno, se sentía hace rato el clima de movilización y tal, y pensando en la relación, preguntándonos desde la pregunta, así como cómo incidir, qué hace el arte contemporáneo dentro de este contexto de movilizaciones, de esta necesidad de cambios que se percibían, y el estallido social vino a precipitar todo, vino a hacernos, provocarnos un cuestionamiento profundo, y por eso que traigo esta experiencia acá, porque estamos en pleno juntándonos como grupo de curadores y artistas, viendo cómo trabajar, cómo incidir, cómo trabajar en este tema, cuando en las calles había una explosión, un estallido de cuerpos, estallido visual, estallido de gritos, estallido de consignas, demandas, de todo. Entonces, estábamos abajo en el subterráneo, el Punto Cultural, la sala que hay en el subterráneo, en una sala de arte vacía, en el subterráneo de una municipalidad, de una institución, en plena zona cero del estallido, y como vamos a hacer algo aquí en la sala, vamos a exponer algo acá en la sala, como que nos reunimos varias veces, y era muy complicado como un poco el qué hacer, pero también el cómo incidir y cómo sumarnos, había que sumarse.
Y finalmente sí, había que sumarse, por lo tanto, había que salir, había que estar en la calle y había que generar el encuentro, lo colectivo, el encuentro. Y fueron esos los ejes de incidencia también de lo que hicimos en barrio. Generamos encuentros comunitarios en la Nueva Aurora y Prieto Cruz, desde problemáticas también de barrio, pero traigo acá como esta experiencia en particular que fue Eduardo Cruces venía trabajando con la idea del decolonialismo y la figura de Pedro Valdivia cuando Pedro Valdivia estaba siendo derrumbado rotundamente desde la Plaza Lautaro, desde la Plaza de la Independencia. Y en realidad el primer busto en ser derrumbado, saqueado, fue el busto de Pedro Valdivia, que estaba aquí en esta placita pequeña, una placita que está justo al lado del punto de cultura Federico Ramírez, y un lugar muy significativo, claro, era parte del punto de cultura, o sea, es parte del punto de cultura, pero está entre la municipalidad y la iglesia del Sagrario, o sea, entre dos poderes cuestionados, dos instituciones cuestionadas. Además, estábamos haciendo rotativas desde una institución también era súper crítico trabajar rotativa en medio del estallido. Y bueno, esta placita resultó totalmente significante y el trabajo de Eduardo Cruces, y él puso sobre la mesa esta idea. Hagamos una reinauguración de monumento, pero un monumento ficticio, y hagámoslo como muy oficial, con discursos y todo. Y cada una de las artistas aportó con alguna intervención performática, desde el canto, desde una encuesta preguntando sobre qué monumento inaugurar, y las intervenciones desde la poesía y la performance que hicieron también Valentina y Karina Capitana. Vania Caro repartió una postal. Todo se iba refiriendo al tema del monumento, y sí que era necesario inaugurar un monumento también. Entonces, el discurso, entre comillas, de Eduardo era un capítulo de la Araucana leído en mapudungún, en forma performática. Eh, Justo por fuera iba pasando en un momento una marcha, porque había marchas a cada rato. Entonces se generaron distintas instancias y harto público circulando, quedándose. Y hay un momento en que después de la poesía de Valentina Díaz, que era muy fuerte, era sobre el Sename y que apelaba como al poder económico y hablaba algo así como, y esta gente, por los ricos que tienen dinero y menos nobleza, algo así, terminó y con un grito, los pelos de punta, y una señora la interpela y le dice, yo soy de esa clase social y sí tengo conciencia social, y empieza una discusión ahí. Entonces son encuentros y situaciones que se generaron que fueron muy, muy tremendas, muy, muy significativas para el momento. Y ahí está parte de la declamación de Karina Capitana, visibilizando también a través de su poesía la situación de la aurora de Chile, el Soy mestiza. Fueron dos poemas, declamando en la vía pública. Y voy cerrando con, bueno, con esta imagen que es parte del monumento ficticio que se estaba reinaugurando, y la postal de Vania Caro, que estaba dibujada la imagen emblemática de Pedro Valdivia cayendo, y esta frase, los símbolos son lo primero en caer. Para nosotros caía también el arte como lo concebimos en su forma institucional, en su forma cerrada. También se estaba cayendo esa estructura, todas las estructuras se estaban cayendo y había que rehacerlas de algún modo, y para nosotros fue el cuerpo, la calle y el encuentro, lo colectivo. Y ahí cierro. La postal se la dejó una serie de postales en un kiosquito que está al lado del correo, de un caballero que afuera tiene una leyenda en contra de las AFP. Y ahí se estaba repartiendo la postal. Muchas gracias. Gracias, Carolina, de verdad. Muy, muy interesante. Bueno, pasar por la memoria también muchos momentos que yo también viví, digamos, fundamentalmente en el Sí, caso sí, del te teatro. veía la cara, me acordaba. Sí, sí. Oye, no, bueno, son entre terribles y emoción, digamos, es muy complicado, digamos, explicar, digamos, lo que uno siente frente al recuerdo de ese tipo. Solamente Mm. preguntarte, ¿cómo ves tú esta
Ay, hoy dejo de día... compartir, perdón. ¿Mm? Dejo de compartir. Ah, ya, perfecto. No, ¿cómo ves tú hoy día esta interacción de una multiplicidad de manifestaciones culturales, artísticas, por ejemplo, que confluyen en un solo acto? El teatro, la danza, el cine, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú eso hoy día en Concepción? Eventualmente, si está sucediendo y si cómo sucede, efectivamente, no solamente son los artistas visuales ni los cineastas separados, sino que cómo han logrado de alguna manera interactuar y generar un producto, entre comillas, pésima palabra, pero una obra, digamos, que interrelaciona diferentes tipos de arte. Sí, mira, ahora las condiciones son súper diferentes en el sentido de que en esos momentos había que rearmar todo y el contexto era mucho más evidentemente dictadura. Ahora yo creo que nos ha pillado también un poco disgregados y con procesos de organización que son importantes desde ciertas áreas del arte y la cultura. Al parecer las artes escénicas están más organizadas, están más empoderadas que las artes visuales. Hay un nivel, en las artes visuales en particular, hay un nivel de disgregación, de debilitamiento de la organización, que no sé qué pueda pasar ahora en el contexto proceso constituyente, porque sí, bueno, ha habido ya una asamblea abierta al mundo de la cultura del Biobío, y el nivel de organización que se ha dado en las artes escénicas tiene que ver también con que un área que trabaja fuertemente desde lo colectivo y que también está mucho más consciente al parecer de los temas gremiales, del tema de la precarización laboral. Entonces hay un mayor empoderamiento desde ahí y por lo tanto ese nivel de organización ya ha estado y se ha hecho visible ahora con grupos que han sido súper interpeladores a los poderes, digamos, las instituciones. En cuanto a obra de arte, bueno, en el estallido de la movilización fue un estallido de manifestaciones, la verdad que hasta ahora medio confuso, o sea, todo el mundo se estaba manifestando, no solamente artistas, que eso también es lo significativo, y que también lo que yo mostré ahora tenía que ver desde el mundo del arte, pero mucha gente que no se había formado en el mundo del arte, también en dictadura estaba militando en estos grupos y ahora se vio más que nunca, o sea, No, grabado, y transcurre desde el carnaval a la performance, a la declamación, a la puesta en escena. O sea, se mezclan muchas cosas en el estallido social y generalmente tiene un rol pero muy importante también digamos, en visualizar el movimiento mucho más atractivo, digamos, hacerlo mucho más potente en la denuncia. Carolina querida, 1.000.000 de gracias por esto, como te digo, haber recordado. Para mí fue muy importante volverlo a ver, digamos, volverlo a pasar. Periodos súper importantes para toda la vida, cómo te ha ido, cómo te modificó efectivamente la visión y cómo ha estado bueno, faltaron algunas cosas. Yo me acuerdo también de unas marchas que hicimos con Juan Carlos Mestre, con unos símbolos que él hizo. ¿Te acuerdas del famoso calendario de derechos humanos de Juan Carlos, que lo pintó? Bueno, muchas cosas. No, o sea, faltó mucho. Fue apenas una pequeña ventanita a lo que ocurrió en el momento. Pero igual quisiera destacar lo importante que fue los nexos de artistas con todo tipo de organizaciones, esa militancia fuerte que había. El ADA se cuestionaba a sí mismo, se reflexionaba mucho sobre la situación gremial, los derechos de los trabajadores de la cultura, también sobre los derechos humanos, sobre temas de artistas en el exilio, etcétera, pero también muy fuertemente sobre el rol del arte y cómo tiene que actuar, o sea, cómo participar desde el arte, desde el lenguaje del arte en esto, y la necesidad de realmente actuar a través de otras organizaciones, no solamente desde el mundo del arte cerrado. Entonces, eso lo veo súper importante de poder activar también. Yo no sé, no manejo todo el panorama del arte en Concepción, pero no sé si se está generando en las asambleas territoriales. Yo tampoco. Yo no sé si se está haciendo eso. Yo estoy recibiendo información de Santiago,
que efectivamente están muy organizados, están haciendo mucha asamblea, pero aquí veo que no estamos en ese, O sea, en como ese plano todavía. artistas, Sí, como como artistas, trabajadores de la la cultura, cultura, perdón, ojo, exacto. porque desde el ADA también se hacía ese cuestionamiento, sí. Sí, sí. Más que artistas somos trabajadores de la cultura, entonces, ¿qué estamos haciendo como Como trabajadores de la trabajadores. cultura? ¿Cómo Exacto. estamos aportando al movimiento y al cambio necesario ahora? Desde nuestro lugar. Entonces, eso es súper importante y creo que en la dictadura, en lo que hicieron estos artistas, hay un ejemplo, pero súper importante y que lo sigo viendo también en artistas como Guillermo, en un momento el hecho de militar realmente en otro tipo de organizaciones, salirnos Sí, de nuestro es. cubículo. Exacto. Bueno, podríamos ir conversando eternamente sobre el tema que nos interesa muchísimo porque hay harto material también para poder conversar. Yo te agradezco, Carolina, el tiempo nos acotó porque la gente la estamos grabando y la vamos a subir en las redes, en la página. Ujú. Te agradezco tu participación en la Feria de Arte Bio Bio. Sí que y va a estar cordialmente invitada, obviamente, cuando lancemos la página web de esta, que es ya la próxima semana, estás cordialmente invitada. Así que muchas Ya, gracias por tu muchas gracias, participación una gran y oportunidad, esperamos sí, que todo lo salga contrario. bonita la feria No, y potente. mira, no hay que emitir juicios previos, pero hasta el momento va todo muy bien. No, claro, no un deseo, les deseo lo mejor por el Gracias, bien. querida, que estés muy bien. Gracias por todo. Ya, igual, Chao, chao. igual, que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente.